Sí pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y a todas en el momento de la historia en el que se encuentren, en el lugar de la historia en el que se encuentren. Bienvenidos a la última entrega de esta serie de La Vorágine, de esta serie de Entre la ficción y la historia, donde hemos abordado la novela La Vorágine. Una vez más con nosotros Giovanni Sanabria. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Hola Erlancho, muy bien, muchas gracias, hombre. Aquí bien dispuestos a que abordemos otro de los temas apasionantes de la novela. Exacto. Hoy esta entrega se va a denominar, los invitamos a escuchar este podcast, que sobre La Vorágine va a explorar el extractivismo y la violencia en la vorágine, que son dos temas, digamos, que son importantes, que son trascendentales para acercarnos a esa novela que tiene que ver con temas históricos del desarrollo del capitalismo, del desarrollo de la geopolítica, de una violencia que sigue siendo cercana a nuestra historia si vemos fenómenos recientes como el narcotráfico, donde sigue existiendo la muerte alrededor también de algo que se produce, se comercializa, y en la vorágine alrededor del caucho hay muerte y hay violencia que no solamente se traduce en la muerte, sino que pues vamos a leer a partir de los elementos que tenemos, ¿no? Sí, muy bien. Sí, el extractivismo y la violencia van a ir de la mano. Sí, en la novela el extractivismo va a mostrar, dijéramos, una etapa fundamental de la historia de estos países, no solamente de Colombia, sino de Latinoamérica, porque el extractivismo va a ser una fase que no hemos superado del todo. Nuestras economías siguen siendo tremendamente dependientes y además economías de enclave, es decir, sitios donde los grandes capitales fijan su atención y casi que se hacen al espacio, y desde ese hacer de la economía multinacional casi que construyen, reconstruyen, imponen unas lógicas de dominación sobre el espacio, sobre sus habitantes, rompen las relaciones entre estas comunidades y a su vez construyen otras que son mucho más verticales, en las cuales casi que resulta la mano de obra esclavizada de manera moderna. Claro, si algo tiene la literatura es que nos muestra cómo se dan las dinámicas de la sociedad, ¿no? Entonces, ya lo mencionábamos en uno de los episodios pasados, cómo, pues no sé, acercarnos a 100 años de soledad nos habla de un sistema de tercerización que se da en la zona bananera. Bueno, también lo hemos abordado en otro episodio de este podcast cuando hablábamos de la masacre de las bananeras y las masacres estudiantiles del 2019 y 2020, pero acudiendo a lo que estamos haciendo en esta serie, en el capítulo anterior, en el episodio anterior, Giovanni terminaba hablándonos de algo que es fundamental para acercarse, digamos, a la lectura, una interpretación del espacio donde se desarrolla la narración, también del ejercicio de la pluma de José Eustacio Rivera, y tiene que ver con esa relación entre civilización y barbarie, ¿sí? La civilización y la barbarie, porque hay un personaje que es Arturo Cova, que viene de la ciudad donde está lo civilizado, donde está el que habla bien, donde está el que gobierna, el que impone la letra, y está la barbarie, que es lo que no está en el centro, en este caso en Colombia, lo que está en la periferia, el iletrado, el bárbaro, precisamente porque no está en función de la letra, de lo legal, y que ocupa un estadio pues bastante alejado de las dinámicas del poder, ¿no? Finalmente. Sí, por esa duplicidad entre civilización y barbarie, de todas maneras Rivera no la toma tal cual en la novela. ¿Sí? De alguna manera lo que hace Rivera es voltear la lógica de la civilización-barbarie, porque su experiencia propia en el espacio, y de hecho una de las maneras o uno de los motivos para escribir la novela es cuestionar esa me parece importante, sobre todo en el trabajo que tú haces en tu tesis. Sí. Ese es un punto central, ¿no? Sí, es un punto central porque es también un punto central de la novela. La novela va a cuestionar esa idea, va a cuestionar la idea de progreso, una idea que además era muy de los objetivos del asentamiento del proyecto nacional, también de la incursión de la economía nacional en la economía mundo, también la idea de civilizar territorios para aparentemente llevar allá procesos modernos, para incluirlos a una idea nacional que básicamente estaba movida por la economía. Entonces esa duplicidad o esa contradicción entre civilización y barbarie va a ser un motivo muy interesante en la novela. Eso va a tener muchos matices, contradicciones, luces y sombras, y tal vez por eso en la novela es
tan interesante el tratamiento que le va a dar Rivera. Bueno, en este episodio entonces nos vamos a acercar a varios apartados de la novela, 3, 4 apartados que me parecen fundamentales. Claro que sí. Para invitarlos a leer la novela, para invitarnos a cuestionar precisamente, o bueno, a reflexionar sobre la ficción en términos de la construcción de lo histórico precisamente. Y hablando de civilización y barbarie, que es lo que tú acabas de referir, y de tratar de, digamos, entender esa vuelta. Este personaje, Arturo Cova, en una parte de la novela, abro comillas, y pues esperando el comentario tuyo alrededor al respecto es, abro comillas, no obstante, es el hombre civilizado el paladín de la destrucción. Hay un valor magnífico en la epopeya de estos piratas que esclavizan a sus peones, explotan al indio y se debaten contra la selva. Atropellados por la desdicha desde el anonimato de las ciudades, se lanzaron a los desiertos buscándole un fin cualquiera a su vida estéril. Delirantes de paludismo se despojaron de la conciencia y connaturalizados con cada riesgo, sin otras armas que una Winchester y el machete, sufrieron las más atroces necesidades, anhelando goces y abundancia en el rigor de las intemperies, siempre famélicos y hasta desnudos, porque las ropas se les podrían sobre la carne, ¿no? Entonces, acá está, no sé, es el Cova Salvador que quiere... Sí, es un Cova, es Arturo Cova luego de su viaje por la llanura, luego de internarse en la selva, luego de experimentar la enfermedad, luego de darse cuenta que su discurso, que sus palabras de poeta son insuficientes para mostrar la realidad que se encuentra. De alguna manera estas palabras de Arturo Cova también son una toma de posición, son la cierta conciencia de la novela. Me parece que ahí empieza un poco a tejerse ya otro momento de Arturo Cova. Ese fanfarrón inicial, ese hombre contradictorio, machista, agresivo, luego llega casi que a presentarse como un hombre que va a redimir a los colombianos que están siendo esclavizados en su propia patria, y de alguna manera entonces en ese momento, ya mucho más adentro de la selva en su viaje, toma una cierta conciencia y profiere unas ciertas palabras como estas, que de alguna manera el paladín, ¿no? Es decir, es el hombre civilizado, el paladín de la destrucción, con lo que quiere mostrar un poco esa lógica, o más bien ese reverso del proceso civilizatorio, ese reverso de la idea de progreso, y un poco también cómo ese hombre civilizado es el que va a ser el que orquesta la violencia, el que funda la violencia en un espacio que era la selva, que en el imaginario del interior tal vez es visto como un espacio violento por naturaleza, pero que no lo es. De cierta manera, lo que la violencia va a hacer es construida por esos procesos económicos, por esos procesos migratorios, por los flujos comerciales, por la sed de riqueza de hombres como Funes, de hombres como Arana, que van a dominar todo un territorio en dos fronteras fundamentales, por un lado Venezuela y por el otro lado el Perú, y que son los que protagonizan en realidad grandes matanzas, grandes procesos de violencia para someter la mano de obra y para hacerse al territorio. Una lectura de esos dos personajes también nos permite pensarlos como personajes que reemplazan al Estado, ¿sí? En estos lugares fronterizos, ellos son los que tienen el control territorial, ejercen ese control territorial, casi que ofician como ley. El mismo Julio César Arana tiene un ejército privado, y con ese ejército privado genera todo un esquema de control, de violencia sistemática sobre la mano de obra. Y por el otro lado, el coronel Tomás Funes también hace lo mismo. A través de un ejercicio de la violencia, de un uso de las armas, somete todo un territorio, adelanta una matanza terrible que se conoce en la novela, que es de hecho la única fecha histórica que aparece en la novela. Ese dato es bastante importante, ¿no? Porque si siempre cuestionamos en la literatura qué tan cercano es a la realidad, a la historia, hay una fecha que sí es real, sí, ¿no? En concreto históricos. La única fecha histórica que aparece en la novela es la del 8 de mayo de 1913, que es la fecha en que el general o coronel Tomás Funes comete una serie de asesinatos para arrebatar el poder en la región de San Fernando y quedarse con todo el negocio del caucho. Y esto nos lleva también a algo importante, y es que ese sí es un personaje no ficción. No ficción, pero entra la novela a través del relato que hace Elí Mesa. Tenemos que recordar... No, Estebanes, Julián. No, sí, Ramiro Estebanes, tiene usted razón. Sí, porque lo que hace Elí Mesa es contar, que eso también lo podemos referir. Elí Mesa lo que hace es contar la manera en que un personaje como Barrera engancha, lleva la mano de obra engañada desde las riberas de los ríos del llano hasta las selvas. Y efectivamente Ramiro Estebanes es un personaje medianamente ciego, ¿sí? El que termina contando los horrores de San Fernando
pasando, porque conoce de cierta manera de primera mano lo que ha pasado ahí. Pero eso nos lleva a otra circunstancia también, y es como otro personaje, desde la otra ribera de la novela, que es Clemente Silva, va a contar todos los crímenes que cometió la Casa Arana. Exacto. Entonces, bueno, ese elemento histórico importante, entonces, como la selva, y en ese momento con el auge del caucho, fue un espacio de masacre, ¿no? Que es algo también presente en el desarrollo de las economías y de una violencia, por ejemplo, acá histórica en Colombia que al día de hoy pervive. Pero está este coronel Funes, precisamente, que sí es un personaje que está ahí, que seguramente, no sé si Rivera lo conoció. Rivera no conoce directamente al coronel Tomás Funes, porque Rivera llega a San Fernando en 1922 como parte de la, sí, claro que no, de la Comisión de Límites. ¿Y se entera por? Se entera de la historia porque un año antes el coronel Funes ha sido decapitado en San Fernando, y además porque tiene acceso al archivo que hay en el pueblo donde se cuenta todos los horrores del coronel Funes, y casi que hay una lectura de archivo. En ese sentido, el relato que hace Ramiro Esteban es casi un relato de archivo, crónica. Una crónica que de alguna manera recoge elementos que fueron históricos y que entran a la novela, pero no con la pretensión solamente de contar el hecho histórico, sino para mostrar otra dimensión de esa violencia que hay o que se desató alrededor del negocio del caucho. Si pilla, 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 si pilla. Uy, píllelo. Uy, si se lo pilló. Píllelo, píllelo, píllelo. Antes de hablar del modelo del pagamento que tiene que ver con el extractivismo, hablemos un poco de una violencia que me parece que en el relato de Clemente Silva está muy presente, pero es la violencia también de la dinámica de la selva, de cómo se trabaja en la selva, ¿no? Porque pues también es una novela que nos ayuda a acercarnos precisamente a ese tipo de violencia del espacio. Entonces quisiera también que Giovanni nos ayude a entender o a acercarnos a una interpretación o de reflexión sobre la siguiente cita. Dice en la novela: en el desamparo de las vegas y estradas, muchos sucumben de calentura, abrazados al árbol que emana leche, pegando a la corteza sus ávidas bocas, para calmar, a falta de agua, la sed de la fiebre con caucho líquido, y allí se pudren como las hojas, roídos por ratas y hormigas, únicos millones que les llegaron al morir. El destino de otros es menos precario. A fuerza de ser crueles, ascienden a capataces y esperan cada noche con libreta en mano a que entreguen los trabajadores la goma extraída para sentar su precio en la cuenta. Nunca quedan contentos con el trabajo y el revén que mide su disgusto. Al que trajo 10 litros le abonan solo la mitad y con el resto enriquecen ellos su contrabando que venden en reserva al empresario de otra región o que entierran para cambiarlo por licores y mercancías al primer chuchero que visite los ciringales. Por su parte, algunos peones hacen lo propio. La selva los arma para destruirlos y se roban y asesinan a favor del secreto y la impunidad, pues no hay noticia de que los árboles hablen de las tragedias que provocan. Sí, muy bien. Sí, Hernancho, este episodio de la novela nos lleva a una de las ideas que se desarrollan en la novela, que es la lucha del hombre contra la selva, o la lucha del hombre para hacerse al espacio de la selva. Es decir, ese rigor de la selva, lo que significa trabajar en la selva, la enfermedad, el contagio, la fiebre, ¿cierto? Que es una forma de casi que de violencia que ejerce el espacio. Sin embargo, esa no va a ser la violencia fundamental que denuncia Rivera en el relato, porque si bien ahí tenemos espacios de enfermedad, circunstancias de contaminación, de contagio, el paludismo, la fiebre, la enfermedad en la que sucumben muchos de estos siringueros, pues la otra violencia que sí es orquestada, construida, casi que sistemáticamente dirigida, pues va a ser mucho más cruel, que es la violencia del endeude, que es la violencia de la economía, que es la violencia de la contabilidad incluso, porque en los libros de contabilidad se le registran a los caucheros mucho menos de lo que entregan y además se pondera mucho más aquellos cachivaches que les dan en cambio, como los machetes, la ropa, la comida, y entonces siempre van a estar endeudados. ¿Sí? Ese me parece que es un elemento fundamental, Hernán, en el que podemos incluso ahondar un poco más, que es el sistema del endeude. En el sistema del endeude, claro que sí. Hablemos de eso, pero para darle apertura a eso, yo creo que la literatura nos habla mucho. Sí. Bueno, es que este es un momento crucial, ¿sabe? En la novela, y es que Arturo Cova le dice a sus interlocutores, entre ellos Clemente Silva: cuente usted con que la novela tendrá más éxito que la historia, que usted ya lo había referido en un episodio pasado. Y le responde más adelante, le dice Cova: explique, don Clemente, poco sabemos
sabemos de estas costumbres, que son las que tú dices, ¿no? La del pagamento, ¿sí? La de la dinámica que va en detrimento de la calidad del trabajador, que lo que hace es esclavizar, porque fue un sistema de esclavismo que creo que todavía existen algunas manifestaciones en el mundo. Y dice lo siguiente: cada empresario, dice Clemente Silva en la novela, de caucherías tiene canelles que sirven de viviendas y bodegas. Ya conocerán los del Guaracú. Esos depósitos o barracas jamás están solos, porque en ellos se guarda el caucho con las mercancías, y las provisiones moran allí, y los capataces y sus barraganas, que son sus señoras, sus mujeres. El personal de trabajadores está compuesto en su mayor parte de indígenas y enganchados, quienes según las leyes de la región no pueden cambiar de dueño antes de 2 años. Hay una forma de esclavismo. Sí, hay una cosa sistemática. Exacto. Cada individuo tiene una cuenta en la que se le cargan las baratijas, que le avanzan las herramientas, los alimentos, y se le abona el caucho a un precio irrisorio que el amo señala. Jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que recibe ni cuánto le abonan por lo que entrega, pues la mira del empresario está en guardar el modo de ser siempre acreedor. Esta nueva especie de esclavitud vence la vida de los hombres y es transmisible a sus herederos. Y esto es algo que escribe José Eustacio Rivera, y es la realidad, o sea, es la esclavización que vivieron los indios y los Colonos, sí. Y me parece fundamental en esta novela, o sea. Sí, esa parte, Hernán, es clave del relato. Entra el relato a través de la voz del personaje de Clemente Silva, ¿sí? Por eso el personaje de Clemente Silva es tan fundamental en la novela, porque ayuda a componer otra parte, otra geografía del relato, que es precisamente la lógica de esclavización que se da al interior de las caucherías. Y el sistema del endeude, lo habíamos dicho un poco antes, lo mencionábamos en el otro episodio, tiene que ver con el hecho de que uno de los retos más grandes que tenían las empresas caucheras era el de la mano de obra. Y muy rápidamente se dieron cuenta que a través de un sistema de intercambios, ¿cierto? Porque los indígenas, los colonos, los caboclos que llevaban allá a la Amazonía, eran fácilmente enganchados a través de darles adelantos. Antes de ser parte de las caucherías, como peones de las caucherías, las casas caucheras les daban cachivaches, ropa, les daban mercancías, comida, de tal manera que ya adquirían una deuda previa antes del trabajo. Y esa deuda siempre se acrecentaba, esa deuda nunca era pagable, era incluso transmisible a la descendencia, que es la parte más compleja de la novela. Pero además es una cosa de la realidad, ¿no? que sigue exactamente, que se dio sociológicamente hablando, tal vez el tema más complejo es ese, y todos los crímenes que se dan alrededor de esto. Pero si podemos extrapolar eso incluso a la realidad latinoamericana, y es como los países nuestros siguen endeudados, los países nuestros tienen que acogerse a unas dictaduras económicas de instituciones internacionales, ¿cierto? Como el Banco Mundial, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces el endeude no solamente estuvo presente en la fiebre del caucho como un proceso de enganche de mano de obra, sino que el endeude ha permeado incluso la historia de la nación, y por eso países como los nuestros están sometidos a través de esas formas de endeudamiento. ¿Sí pillan cómo son vueltas en la historia de Colombia? Hola, soy Daniela Muñoz, productora del podcast Relatos Ñeros. Los invito a seguir pillando este episodio y apoyar este proyecto. No olviden inscribirse a nuestro Patreon y revisar las distintas opciones de donación y financiación que encuentran en las historias del perfil de Instagram, @sipilla_podcast. Sipilla Podcast es un proyecto de divulgación y reflexión sobre la historia, la política y la cultura de Colombia. Para seguir pillando las historias, los datos y los hechos del pasado lejano y reciente del país, apóyenos recomendando este podcast a amigos, familiares y en sus redes sociales. Y creo que me parece que es un punto importante para no dejar pasar en este podcast la labor de la mujer, porque en esa economía extractivista, en esa violencia, pues habían mujeres que pues también trabajaban de siringueras, ¿cierto? Uh-huh. Pero la mayoría eran pues también por la violencia del espacio, por los capataces, por todo eso, pues se dedicaban a la prostitución. Sí. Había una violencia de género, para decirlo con términos de hoy, de una manera complejísima. Se ve incluso en la relación entre Arturo Cova y Alicia, porque ahí hay un machismo férreo, patriarcal, y la manera en que él se refiere a ella, incluso el carácter casi sumiso que tiene Alicia. Tal vez la única forma en que rompe esa sumisión es el momento en que decide, por consejo de la niña Griselda, fugarse junto a Barrera para buscar una
una mejor vida. Entonces, el papel de la mujer es bien complejo en la novela, ¿sí? Hay una mestiza que es la india sebastiana, que no se reconoce ni como colombiana, sino como la mamá del indígena. venezolano, del catire. Entonces, tenemos ahí que el papel de la mujer es complejo, ¿sí? Está en una sumisión, está como objeto de violencia y casi siempre es como un premio, ¿no? Como el premio que se puede obtener en estos festivales que hacen los caucheros para que los siringueros se embriaguen y derrochen todo eso y luego son objeto de violencia. Tal vez una mujer que muestran como autodeterminada es Zoraida Iram, ¿sí? Que es una mujer que ha incursionado en el tráfico de hombres, en la goma de caucho, navega por los ríos. Clemente Silva se la encuentra, o el hijo de Clemente Silva tiene un romance ahí un poco complejo, que Lucianito, por ese amor desavenido, termina suicidándose, dándose muerte, pero ella es una mujer que se mueve muy bien entre caucheros, siringueros, traficadores de hombres, entre los capataces. Incluso el mismo Arturo Cova casi que tiene una ensoñación con ella, la engaña, y bueno, es una mujer autodeterminada de cierta manera, pero dentro de esa misma lógica. Que también es curioso, ¿no? Como por la época precisamente tú estás señalando, como pues estamos hablando de la década de los 20 en Colombia y el imaginario del machismo, pero ver también cómo Rivera pensó un personaje en Zoraida Iram, pues que es una mujer empresaria que tiene un poder, ¿sí?, económico, que compra y vende deudas, porque también en esa lógica del extractivismo se compraban las deudas, es decir, como comprar el esclavo, ¿sí? Pero para que le sirviera eso de que había una ley en la región de que no, antes de 2 años no podía cambiar de dueño, ¿sí? Es una cosa que pasó en la vida real, ¿sí? Y es muy fuerte, ¿no? Es la manera, Hernán, en que las caucheras, las casas caucheras, los empresarios se aseguraban la mano de obra, ¿sí? Porque de cierta manera había una escasez de mano de obra, pero luego, bueno, tienen a la mano los indios, tienen a la mano los colonos, y esa manera del endeude lo que permite al cauchero es tener el dominio sobre la mano de obra, permanecer con mano de obra para que luego el negocio, el tráfico no pare, porque es una producción casi que en serie, ¿sí? A pesar de que se da en unas condiciones rudimentarias de extractivismo, pero de alguna manera tiene que haber un flujo comercial, tiene que haber un sistema de exportaciones, importaciones, bueno, todo ese tipo de cosas. Incluso lo leías ahora en el fragmento, ¿no? Las factorías o estas empresas tenían lugares donde casi que tenían un abastecimiento de cosas, ¿sí? Para desde ahí controlar también flujos comerciales, intercambios, para que no se fugaran los caucheros, es decir, casi que los caucheros eran de propiedad privada. Claro, y son caucheros que además de los indios, que los indios no entran en esta categoría que voy a mencionar, pero había de nacionalidad peruana, brasileña, colombiana, hasta antillanos, que también obviamente otra vez volviendo al presente como el drama de las migraciones, varias nacionalidades. Con esto no estoy queriendo decir que los indígenas no tengan nacionalidad, sino que creo que pues también hay que leer de una forma distinta la realidad de ellos, porque además la novela nos muestra que el picure, el que se picureaba, ¿no? Sí, el que se fuga de las... El que se fuga, ¿no? Sí. Que también es el drama de la violencia, o sea, derivado del desespero, esas deudas impagables, o sea, ponerse en el lugar de una persona que trabajaba en estas caucherías, y uno encuentra en la novela precisamente cómo sobre todo tenían fama, según creo que Rivera, a través de sus personajes, tenía fama de rebelde y también de ladrón y de tramposo, el colombiano, ¿no? Sobre todo el colombiano del interior. Todo el colombiano del interior. Sí. Es decir, el colono, el que llegaba ya llevado por la sed de riqueza, pero que una vez se daba cuenta de que todo era otra cosa, más bien trataba de fugarse, de hacer trampas, de hacer cosas, y por eso las casas caucheras tenían unos sistemas férreos de vigilancia, de violencia. Hay un episodio muy interesante donde se cuenta cómo en unos carnavales de 1903 hubo un momento violento donde, bueno, estaban llevados por la fiesta, pero uno de los capataces de la Casa Arana vierte aceite, vierte petróleo casi y los quema vivos a la luz de todos. Entonces, y ese es un episodio además que fue denunciado por un peruano que era Saldaña Roca, ¿sí? Y tal vez ahí podemos llegar, Hernán, a otro momento, y es la trascendencia internacional que tuvieron las denuncias de los crímenes cometidos por la Casa Arana, que
dieron pues para mucha, digamos, el tema se internacionalizó, hubo un escándalo tenaz. Además esto provocó incluso que el Parlamento británico hiciera un juicio, ¿sí? Y decretara la clausura, la liquidación de la Casa Arana, ¿sí? Que en ese momento ya era la Peruvian Amazon Company, por allá en 1911, 1912. Entonces, esa violencia que de alguna manera llega a la novela a través del relato de Clemente Silva, también tiene sus referentes históricos, ¿sí? Ahí de nuevo volvemos al juego del papel de la ficción para contar la historia, ¿sí? Estas denuncias de Saldaña Roca que circularon en sus periódicos de Iquitos, la Sanción y la Felpa, ¿sí? circulaban por las caucherías. Incluso Rivera, de manera magistral, casi que ficcionaliza ese detalle dentro de la novela y cuenta cómo esos recortes de periódicos circulaban de estrada en estrada cauchera. Para la gente que sabía leer. Exactamente, los que sabían leer los leían de viva voz, pero de nuevo ahí viene un sistema y el letrado y la civilización. Exactamente. Entonces, aquellos que ejercían control les vertían caucho caliente en ojos y oídos a los que se atrevían a leer para otros esas denuncias. Los que escuchaban los oídos. Entonces eso ha sido fundamental, o es fundamental también dentro de la novela, porque es todo ese escándalo, finalmente toda esa denuncia internacional. La corona británica toma cartas en el asunto, envía al Putumayo a Roger Casement, que había conocido los horrores del Congo y que en ese momento era agregado o diplomático británico en Brasil, y lo nombra para estudiar esas denuncias que llegan incluso hasta los periódicos un periódico que se llama The Truth en Inglaterra. Eso me llevaría a una pregunta que no sé si es una pregunta retórica, pero la voy a hacer. ¿A ti te parece que una lectura que se puede hacer de la vorágine es que José Eustacio Rivera también, hay un documento ahí de denuncia, hablando de hay un ejercicio de denuncia? Claro que sí, claro que hay un ejercicio de denuncia, porque si bien, por ejemplo, el estudio de la publicación del libro azul del Putumayo, que fue la publicación de las denuncias de Casement, dan a conocer un poco todo lo que estaba pasando en esos crímenes del Putumayo. En Colombia se leyó, se conoció fuera del país, incluso se publica primero el libro en Estados Unidos que en Inglaterra. Pues esas denuncias, de alguna manera la novela tiene también ese carácter de denuncia, y ese es uno de los elementos que decíamos en otro episodio, trataron de acallar los primeros críticos de la novela, tratando de llenar, o más bien de convertir el espacio de la novela en un espacio mítico, en un espacio imaginario, en un espacio que no más que estaba ficción, carente de menos historia, ¿no? La lectura. Exactamente. Pero finalmente la novela, a través de ese personaje o del relato de Clemente Silva, nos permite entrar a esas denuncias que sonaron en su momento, que hicieron un escándalo internacional, porque los crímenes, se dice que son cerca de 30,000 indígenas y colonos que murieron en la fiebre del caucho, y bueno, pues eso tiene una trascendencia internacional enorme. Además porque es un drama humano, ¿no? Exactamente. Esclavitud. Porque la corona británica se interesa en eso, porque hay capital inglés en la empresa cauchera de Julio César Arana. Uy, ¿sí se lo pilló? Píllelo. ¿Sí pilla? Uy, ¿sí pilla? ¿Sí pilla, perrito? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? ¿Sí pilla? Toda una lógica, volvemos al punto de geopolítica, de intereses, de capitalismo, ¿sí? De proteger precisamente unos intereses, unas inversiones. En la novela se cuenta además un francés que viene a estudiar botánica, a estudiar todo eso, ¿sí? Y cómo desaparece, y seguramente muchos personajes que vieron la realidad e intentaron denunciarla también, que deja eso, ¿no? Sí, de hecho en el relato de Clemente Silva aparece el personaje que es Ruochon. Él toma fotografías, él de alguna manera tiene un sentido etnográfico, trata de que esas denuncias o esos horrores se conozcan a través de periódicos de Iquitos, pero la Casa Arana de manera muy hábil lo desaparece, ¿cierto? Que es muy una práctica nuestra, desaparecer la denuncia, desaparecer la verdad, el relato, aquel discurso que pueda llevar a la denuncia de manera sistemática. Entonces hay otras formas de violencia ahí que son muy de nuestra cultura también de esas lógicas económicas. La Casa Arana va a hacer todo lo posible porque esas denuncias no se conozcan. Afortunadamente trascienden las de Saldaña Roca, aunque también es perseguido luego. La Casa Arana hace toda una campaña internacional por restarle importancia a esas denuncias que ya han circulado tanto en Inglaterra como luego en América a través del libro rojo y el libro azul del Putumayo de Roger Casement. Entonces hay una que además sigue siendo muy de
nuestra cultura, ¿no? Porque aquí los medios, por ejemplo, tratan de que la verdad no se sepa, Claro. de lo que viene a ser, por ejemplo, en Colombia la Comisión de la Verdad, lo que viene a ser, por ejemplo, la Justicia Transicional de Paz, que está tratando de llegar a la realidad de nuestro conflicto, y por el otro lado hay sectores interesados en que esa verdad no se conozca. Entonces la novela incluso sigue diciéndonos cosas sobre la manera en que nosotros construimos esas narrativas Claro en torno que sí. a la verdad, en torno a los responsables directos, a quién señala, quién da la orden. Sí, algo hablando en términos históricos de la época, o sea, estamos hablando del año 22, Sí, señor. ¿cierto? Pero 7 años después, 6 años después, la masacre de las bananeras en el gobierno de Miguel Abadía Méndez es el mismo ejercicio, proteger la imagen y los intereses de una multinacional que también tenía un sistema muy cuestionable de pagos que no respetar. Ahí en esa época, por ejemplo, aparece otra mujer muy valiosa, María Cano. María Cano también denunció lo de los caucheros, denunció lo del petróleo, o sea, las primeras impulsoras del sindicalismo en Colombia. Sí, Hernán, porque se da esa circunstancia, me parece a mí, porque ya hay en Colombia, como en otras partes de Latinoamérica, procesos de sustitución de importaciones. Es decir, los países empiezan a cambiar su economía de importación de productos por empezar a producir de manera propia. Es decir, son las bases incipientes de una industrialización que va a generar también otros problemas. Entre otras cosas, los problemas con el obrero. La ley Claro. sindical, como Colombia no tenía una ley que protegiera el activismo sindical, como sí lo tuvo Argentina, por ejemplo, desde los años 30, Sí, ¿cierto? correcto. Y en Colombia, digamos, activismos, María Cano paradójicamente viene de ser de una familia de textiles, de Sí. personas que se dedican a la industria de los textiles. Entonces, Antioqueña. todo este fenómeno, de alguna manera, se va a dar de forma paralela, fíjense bien. Entonces, Claro. y 20 años atrás teníamos los horrores de las caucherías, una forma de esclavización, y ya para los años 20 teníamos un proceso de industrialización, de construcción de la clase obrera, donde estaban empezando a, digamos, a construir fenómenos como el sindicalismo, proteger derechos de los trabajadores, que sigue siendo una lucha en Colombia. Y ahí también yo quería apuntar pues el papel de los medios, ¿no? Que no son pues los que conocemos hoy ni nada, pero evidentemente una prensa muy manipulada por los gobiernos de turno, siempre digamos una cuestión de comunicarse a través de panfletos, de cuestiones, por ejemplo María Cano y sus acompañantes siempre como en la clandestinidad tratando de movilizar toda esta serie de mensajes. Para no ser perseguidos Claro, o y recordando lo aniquilados. de Jorge Eliezer Gaitán, que tiene que ir a la zona de las bananeras a hacer la investigación porque era algo que se estaba volviendo algo como, no, acá no pasó nada. No pasó ¿sí? nada, que es lo mismo que pasa obviamente también un poco en la novela, es decir, es atenuar, restarle importancia a los crímenes del Putumayo, a la esclavización de la gente, pero para ir otra vez sobre el papel de los medios, a mí me parece que con los medios pasa una cosa compleja, y es que los medios siguen siendo centralizados. Los medios han construido una narrativa, una serie de relatos muy pegados a la centralidad de ciertas ciudades, sobre todo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, pero la otra realidad o las realidades de los territorios todavía no son registradas en los medios. Entonces, eso sigue siendo un problema también acá en Colombia. Y para finalizar este episodio que pues hemos titulado Extractivismo y la violencia en la vorágine, viendo cómo existe una relación de denuncia en la novela en la cual pues está ese sistema de esclavismo, de deudas impagables que van en contra del humano, y cómo esto derivó en procesos de violencia que tenían que ver con la selva, que tenían que ver con las dinámicas de las personas que estaban ahí, digamos del capataz, del siringuero, de rumbero, de todas estas personas que estaban ahí, cómo había esa violencia ahí. Tú me contabas, pero antes quiero referir, bueno, conectado a eso, una carta que le envía José Eustacio Rivera a Henry Ford. Sí. Contando un poco para los oyentes y las oyentes que nos están escuchando que Ford trató de fundar una ciudad al estilo gringo en la selva amazónica, también a través del cultivo del caucho, un experimento que se llamó Fordlandia, para que ustedes indaguen sobre esto, con un modelo de producción, con un sistema de alimentación, pero encontrándose con unas dificultades tremendas, como por ejemplo las costumbres de la zona, los hábitos alimenticios, las plagas, porque era un modelo de sembrar caucho,
¿no? Sí, eso los invito también, les recomiendo. Hay un podcast que se llama Gastropolítica de Maxi Guerra, donde habla de Forlandia, pero es impresionante porque es en la misma época, ¿no? Y Giovanni me refería a ese episodio, ¿no? Esa carta de pues, José Eustacio Rivera, uno de los tipos más importantes, digamos, dentro de esa configuración histórica del capitalismo, un tipo además muy cuestionable porque vegetariano y muy cercano al nazismo, y que eso es algo que hay que decir también, el único norteamericano. Henry Ford. Henry Ford, sí, claro. Henry Ford, cercano, respetado por Hitler en su momento y todo el cuento. Bueno. Pero bueno, hablemos de esa carta. Bueno, esa carta es una carta de 1928, el año de la muerte de José Eustacio Rivera. Es una carta un poco ambigua, Hernán, porque uno la lee al comienzo y como que no entiende muy bien si es que detrás de todo hay un proyecto también de Rivera por dar consejo al magnate. ¿Sí? Es un poco la contradicción un poco de por qué Rivera, que ha criticado tanto al hombre civilizado, aquel que destruyó la selva, arrasó con miles de vidas, ¿sí? Un poco el sistema en el cual está, pues termina escribiendo una carta un poco para hacer como consejos a don Henry Ford para que su empresa prospere en la selva. Claro que antes de todo eso también habría que referir, Hernán, que el negocio del caucho va a ir, dijéramos, apocándose, achicándose en detrimento en la selva, porque hay un momento, más o menos es a partir de la Primera Guerra Mundial, donde los ingleses y norteamericanos, sobre todo los ingleses, se dan cuenta que pueden llevarse semillas de la principal especie de caucho y plantarlas en Malasia, poco con la pretensión de tener una autonomía, un autoabastecimiento y no depender de esas variedades de caucho que se daban de forma silvestre. Entonces la carta de a Henry Ford pues entra en esas contradicciones que la novela denuncia, y uno no sabe exactamente si José Eustacio Rivera está poniéndose un poco a disposición de Henry Ford o si de alguna manera hay una ironía, ¿cierto?, en escribirle al magnate para advertirle las dificultades que va a encontrar en la selva para construir un proyecto como el que el magnate se proyecta, o más bien imagina en la selva, que sería esa colonia como una factoría a manera de una empresa industrial, sí, con todas sus fases, con todos sus cadena de movimientos, montaje al estilo, exactamente al estilo del Fordismo. Del Fordismo, precisamente. Sí, Hernancho. Entonces, no sé, me parece que esa es un epílogo bastante interesante de la novela. A mí me parece que hay otro epílogo de la novela que está por fuera de la novela, a ver, ¿cuál será? Es la guerra con el Perú. ¿Sí? De cierta manera, la novela, uno puede pensar que la guerra con el Perú es el epílogo de la vorágine que queda por fuera de la vorágine, porque de cierta manera en la novela casi que se prefigura que ese conflicto fronterizo, que no está del todo zanjado hacia 1924, pues va a tener un desarrollo posterior, y uno podría pensar que en la novela de cierta manera queda prefigurada la guerra con el Perú, que entre otras cosas se da porque los personajes de la novela, uno de los personajes fundamentales de la novela, que es Julio César Arana, se va a oponer férreamente, va a denunciar en el propio Congreso peruano, porque se hace representante del departamento de Loreto, va a denunciar que el gobierno de turno en el Perú se puso de acuerdo, se amangaló con el gobierno colombiano, y entonces pasaron por encima también de su idea de nación, de su idea de patria, y él lo que en el fondo lo que quiere es asegurar la propiedad sobre más de 5 o 6 millones de hectáreas que se hizo reconocer como dueño por un gobierno, por uno de los presidentes peruanos. Entonces ahí tenemos un epílogo de la novela que sería un poco más allá de la misma narrativa, y que de nuevo nos sitúa ante una violencia por defender el territorio, tal vez la única guerra que ha librado Colombia con un país vecino, y de la cual milagrosamente salimos vencedores. Sí, porque siempre perdemos hasta las luchas diplomáticas. Pero hablando de epílogos, de finales, yo quisiera que nos hablaras, porque ahorita tú comentabas algo que me parecía importante en el espacio de la selva, ese espacio que converge. El final de la novela, que es un final abrumador, acá no le estamos dañando ningún tipo de lectura a nadie. No, para nada. Para nada, ¿cierto? Es una invitación. Además que ya leímos el prólogo, ¿no? Que es una carta de un José Eustacio Rivera a un cónsul, y acá el epílogo dice: el último cable de nuestro cónsul, dirigido al señor ministro y relacionado con la suerte de Arturo Coba y sus compañeros, dice textualmente: hace 5 meses buscalos en vano Clemente Silva, ni rastro de ellos, los devoró la selva. Sí, muy bien. Sí, este es uno de los finales más redondos, tal vez. Estas frases finales redondean una novela que tiene una elaboración, dijéramos, muy arquitectónica, muy precisa, y que es también muy coherente con ese tema de la violencia.
esa idea de que desaparecen los personajes en un espacio que además está más allá de las fronteras, porque ellos desaparecen en un lugar que Colombia estaba disputando con el Brasil. Entonces me parece genial, que hay, ¿no?, de nuevo, hay otro guiño de José Eustacio Rivera a esa denuncia de cómo a Colombia, a sus diplomáticos, a su gobierno le faltó un poco más de entereza para defender el territorio y terminó cediendo grandes franjas del territorio que incluso superan a Panamá. Es decir, en el interior estábamos preocupados porque habíamos perdido Panamá, pero en realidad en los años 20 o las primeras 2 décadas del siglo XX pues perdemos franjas de territorio mucho más grandes. Esa reflexión histórica a partir de la narrativa, a partir de un personaje importante que cumple 100 años de publicación, pero justo Eustacio Rivera creo que ya nació en el ¿qué? 1888. Eso ya más de 100 años, claro, también cumplió y murió en 1928. 1900. Bueno, todavía no hemos llegado a los 100 años de su muerte, ¿no? Esa es otra celebración que se viene seguramente. Pues Giovanni, muchas gracias por estar acá. Esperamos que vuelvas a este espacio. Gracias por participar de esta serie sobre la vorágine entre la ficción y la historia. Pues gracias, hombre, por pillar acá. Nacho, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad para hablar de una novela que es apasionante. Seguramente este año, como ya decíamos antes, va a haber muchas celebraciones de la novela, va a haber eventos, exposiciones, charlas, ediciones, y ojalá todo eso sirva para que haya un nuevo acercamiento a la novela. La novela tiene, dijéramos, un poco también la idea de que es una novela difícil para académicos, pero en realidad, si lejos de otra pretensión que no sea comprender un poco la letra de la novela, con seguridad vamos a tener nuevas lecturas de esa obra, invitar a través de este podcast a generar precisamente una nueva ola de lectores para esta novela que sigue diciendo tantas cosas de nuestra realidad. Sigue siendo, desde mi punto de vista, una de las mejores novelas, no solamente colombiana, sino latinoamericana, y sobre todo la vigencia que sigue teniendo, que es todo lo que hemos tratado de hablar, que finalmente es una historia que no para, que no termina, es como esa vorágine finalmente, porque la vorágine es ese camino que nos lleva hacia un vórtice, y en el fondo creo que hay una visión de la historia de José Eustacio Rivera como esa fuerza que nos arrastra hacia un acabose que es bien complejo también. Bueno, Giovanni, y gracias por estar acá, gracias a todos y a todas por llegar hasta este punto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, recomendar este episodio, y nada, nos vemos vamos a pillar otro episodio en los próximos meses. Si pilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto.